Sí, hoy estuve silencioso, escuchando. En realidad hay algunas series que también podríamos recomendar, pero en este momento se ha conectado con nosotros nuestro próximo invitado, que es nada menos que Jorge Elbaum, que es doctor en ciencias económicas, ha sido embajador, bueno, periodista, bueno, ha tenido una serie de desempeños muy importantes en el ámbito político y universitario y experto en relaciones internacionales. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. No sé si se me escucha bien. Un poco bajo te escuchamos. Un poco bajo. A ver, a lo mejor me voy a acercar un poquito porque tengo un micrófono acá que está pegado. ¿Ahí me escuchan mejor? No, te seguimos escuchando muy bajito. No, entonces si ustedes me autorizan, tengo que conectar otra cosa. Sí, hacelo tranquilo igual, porque lo importante, nosotros... El bache y que mi amigo Alberto se me enoje, porque tengo que conectar el coso este que Ahí a ver, acércate un poquito, porque ahora te estamos escuchando bien. Dame un segundo, pará. Ya estoy. Ah, ahí va, ahí va. Ahí lo escuchamos bien. Lo importante es que la gente ya lo estamos viendo, así que lo importante también es eso, verlo bien y que la señal no se vaya, por Dios, porque estamos con el tema de los cortes que... ¿Escucha mejor? Sí, perfecto, ahora sí. Gracias, Ahora Jorge. sí. No me voy a enojar, pero no estoy escuchando, no estoy acostumbrado a escucharte hablando tan bajo, sino más bien a destacarte cada vez que hablas. Soy medio gritón, así que, bueno, ahora por lo menos estamos con este aparatejo tecnológico, funciona un poquito mejor. Muy buenas tardes, gracias a Radio AMEP, gracias Alberto por la invitación. Y bueno, la realidad es que charlando, whatsappeando, como decíamos en estos días, propuse en algún momento reflexionar junto con Alberto en relación al conflicto o a la situación de crisis que existe en el Mar Negro en relación a, sobre todo es una crisis entre la OTAN y Rusia, ¿no? Que tiene a Ucrania en el medio. Pero bueno, un poco pensar en voz alta algunas cosas que obviamente remiten a la geopolítica y al impacto que tiene en América Latina posible y sobre todo en relación a nuestro país cuando el actual presidente está por viajar a Rusia y a China, ¿no? Sí, fue muy polémico en estos últimos días esta noticia de la que estás hablando, Jorge. Sí, y yo mi preocupación es que me parece que no se entiende mucho. Entonces, como que además de tratar de escribir algunas cosas sobre el tema, me parece que hay que pedagogizar, ¿no? Y que hay que hacer entendible fenómenos que parecen tan lejanos. Lo que pasa acá, desde mi humilde punto de vista, es lo siguiente. La OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, se formó luego de la Segunda Guerra Mundial y fue el componente central de la Guerra Fría contra la Unión Soviética. La Unión Soviética no existe más desde hace 30 años casi, ¿no? Desde los 90, ¿no? Que se disolvió y hay un montón se conformaron países como la Federación Rusa, Ucrania, Georgia, Bielorrusia, etcétera, implosionó, pero Rusia sigue siendo el país más grande del mundo y con probablemente las reservas naturales más importantes que hay en gran parte de los rubros de aquellos materiales o recursos naturales hoy útiles y aquellos que a mediano plazo pueden serlo, porque todavía hay bastante por trabajar en un territorio como el de Rusia, que es enorme, ¿no? Bueno, en ese sentido, lo que aparece, uno dice, bueno, tendría que haber desaparecido la OTAN al haber desaparecido la Unión Soviética y haberse conformado Rusia como un país capitalista, que lo es, ¿no? Sí. Sin embargo, la creciente actividad de la OTAN lo que demuestra era lo que todos sabíamos, que la OTAN no es una organización del Atlántico Norte destinada a enfrentar el comunismo, sino una organización militar destinada a controlar el mundo o en todo caso aquellos espacios como Rusia, Asia, Eurasia, que todavía controlar, dominar, utilizar y al servicio de sus intereses, ¿no? Y en ese sentido, bueno, se han enfrentado a alguien imprevisible, con una gran formación política, estratégica, que es Vladimir Putin, que le dijo, no, de ninguna manera, Rusia, como yo digo siempre, Rusia no tiene fecha de la independencia, porque nunca tuvo que independizarse de nadie,
es un territorio enorme que a partir del siglo XVII y XVIII se conformó como un Estado-nación, y bueno, ha tenido muchas guerras, ha soportado grandes tragedias, pero nadie pudo conquistar Rusia. Y Putin, con la memoria histórica, me parece a mí, sobre todo de la Gran Guerra, ¿no? De la Gran Guerra Patria de los años 40, le advierte al mundo con un desarrollo armamentístico, de armamentos muy impresionante que ha tenido justamente en los últimos 20 años, de que Rusia no puede ser amenazada por misiles a ser ubicados en Ucrania. El gran tema es que la OTAN quiere, digamos, Polonia se sumó a la OTAN, puso misiles disparando, apuntando a Rusia, a Moscú. Sí. Controló Bulgaria, hizo lo mismo, controló Rumania lo mismo, y Putin dijo en esta ocasión, Ucrania es el límite. No, se viene complejo el escenario entonces. Digamos que sí, porque hay un video que es muy interesante que anduvo circulando, que recomiendo buscar, que está en traducción al castellano, que es el jefe de la Armada alemana, sí. ¿No? Que en estos días dijo, bueno, ¿qué es lo que quiere Rusia? Lo que quiere Rusia es respeto, y se lo merece porque es un país enorme y porque tiene además unas capacidades bélicas y simbólicas muy importantes. Lo que tenemos que hacer es respetar a Rusia y no instalarle los misiles que está diciendo. Bueno, al otro día la OTAN lo obligó, anteayer, la OTAN lo obligó a renunciar al jefe de la Armada alemana. Estamos frente a una situación porque yo creo que efectivamente Putin y las empresas estatales rusas encargadas de la fabricación de armamento de alta tecnología han dicho realmente que Ucrania es el límite. Bueno, no es casual que haya sido un alto oficial alemán, ¿no? Después de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero también hay algo que es muy interesante, ¿no? Y lo conecto en dimensión histórica. Han salido a la luz una serie de estudios históricos que plantean que en realidad la derrota de Napoleón en Rusia no se debió al frío, tal como se encargó de difundir el propio Napoleón a través de la difusión de fake news en periódicos parisinos, sino fundamentalmente a las capacidades del ejército ruso. Y este es un dato muy interesante porque por casi 200 años se trató de bajarle el precio a la capacidad bélica de la Unión Soviética, planteando que eran cuestiones climáticas las que terminaban haciendo que Rusia no pudiera ser invadida, y en la práctica vemos que no es así, y efectivamente es un jugador de un altísimo nivel de poderío, pero también de capacidad en términos estratégicos, ¿no? Por lo tanto, la OTAN se ha puesto en camisa de 11 varas en esta situación. Sí, doblemente creo, Alberto, porque muchos países, no solamente Alemania, sino que muchos países que son socios de la Organización del Atlántico Norte están dubitativos, e incluso Estados Unidos, si uno lee los posicionamientos tanto de Biden, de Blinken, etcétera, y los gestos, están diciendo, por ejemplo, diplomáticos norteamericanos, váyanse, están diciendo, bueno, nosotros vamos a ayudar a Ucrania en la que podamos, pero no crean que nosotros nos vamos a meter si Rusia invade Ucrania, ¿no? Yo creo que yo creo que se va a llegar a un acuerdo, pero un acuerdo que sin duda, hoy están reunidos en Ginebra ucranianos y rusos. Yo creo que se va a llegar a un acuerdo. Lo único que está pidiendo Rusia realmente es que no pongan los misiles de la OTAN a 5 minutos de Moscú, nada más. Es como que, digamos, lo mismo que pidió Estados Unidos a la Unión Soviética en relación a la crisis de los misiles en Cuba en 1962. No me pongan los misiles al lado. Por eso apareció este tema de un funcionario ruso diplomático diciendo, no descarto ni confirmo el despliegue de misiles en Cuba o en Venezuela. Más allá de que no creo que suceda, simplemente es un posicionamiento tautológico, ¿no? O retórico, mejor dicho, retórico, para advertirla y para mostrar en espejo la provocación que implica para los rusos que en un territorio, y esto lo aclaro porque la gente no lo sabe, la cultura ucraniana es cultura rusa, es decir, el idioma ucraniano es ruso.
Es decir, ¿cuál es la diferencia, si se quiere, histórica? En general, en Ucrania estuvieron instalados históricamente los sectores más fascistas, históricamente, ¿no? De hecho, gran parte de los pogroms, por ejemplo, antisemitas del siglo XIX, principio del siglo XX, eran ucranianos a partir de las fuerzas de choque ucranianas que eran los cosacos, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? ¿Cómo derivó esto después? En que grandes partidos que hoy existen tristemente en Ucrania, como el que desciende del líder fascista ucraniano Bandera, y ahí alguien puede entender por qué en Argentina un partido nazi se llama Bandera Vecinal, se sumaron a las huestes nazis en la Segunda Guerra Mundial. Cuando Alemania invade con la Operación Barbarroja la Unión Soviética, entra por Ucrania y por Polonia, si se quiere, ¿no? Sumando a los sectores fascistas polacos y ucranianos que aplaudieron directamente al ejército nazi y se sumaron, e incluso hubo fuerzas de retaguardia, hubo columnas españolas, falangistas y rumanas en la Operación Barbarroja, ¿no? Nada más ni nada menos. Bueno, esos grupos y también los ucranianos, cuando la Unión Soviética reconquista Ucrania, se vieron, obviamente, no solamente perdidosos, sino, enhorabuena, fusilados, ¿no? Eso quedó en la impronta cultural de los sectores más, si se quiere, cosacos ucranianos, que son profundamente, eran antisoviéticos y quedó en términos de antirrusos, cosa que explica hoy también por qué gran parte de los discursos nacionalistas ucranianos son de ultraderecha, ¿no? De un nacionalismo absolutamente supremacista, nuevamente judiofóbico, etc. Así que bueno, tiene componentes en la crisis bastante interesantes, que bueno, la historia no se, la historia de alguna manera queda en algún lado y vuelve a reflotar en distintas formas, algunas de las cuales están presentes hoy en este conflicto, que claramente pone de un lado a Rusia y a un líder que realmente es de los más importantes del siglo XXI, si no el más importante, que es Vladimir Putin, contra un sistema institucional de la OTAN dirigido por Estados Unidos, que desde mi punto de vista y el de muchos que estudian geopolítica, está en degradación y decadencia. Jorge, por lo que estás diciendo, me obligas a sacarte un poquito del tema, pero sin salir del todo de él, ¿no? Que tiene que ver, por un lado, con el tema de que la situación internacional parece, en términos geopolíticos, parece sostenida con alfileres, ¿no? Y ahí aparecen dos cuestiones. Una es un organismo que se crea un poquito antes que la OTAN, que es el Fondo Monetario, y cómo se ha pretendido condicionar al gobierno argentino en su visita a Rusia del mes próximo, y por el otro lado, el fortalecimiento, la irrupción cada vez mayor de estos discursos de ultraderecha fundamentalistas a escala universal. Sí, esa clave para mí es de lo más importante, Alberto. Sobre todo porque, digamos, ¿cuál es el epígono actual de la ultraderecha nazi? Es el ultraliberalismo neoliberal, digamos, ¿no? O sea, la forma que asume en la actualidad las estrategias de poder más concentrado, más brutales, más violentas, más discriminatorias, más, si se quiere, beligerantes, son la lógica del capitalismo financiero que busca de alguna manera controlar a las grandes masas trabajadoras a través de la especulación, ¿no? Es decir, ¿qué es el neoliberalismo? El neoliberalismo es una corriente que viene de la tradición neoclásica liberal que lo que busca básicamente es impedir que los trabajadores, a partir del pleno empleo
vayan consiguiendo mejoras como la que consiguieron sobre todo en los 30 gloriosos entre el año 40 y 70. El neoliberalismo fue la solución de los poderes concentrados para evitar justamente que los trabajadores a nivel global sigan teniendo mejoras. Entonces, sacaron el dinero del mundo productivo, lo pusieron en el mercado financiero, desinvirtieron en la producción, generaron desocupación, bajaron el valor de la fuerza de trabajo y de esa manera controlan más fácil a las grandes masas pobres del mundo, ¿no? Digo, evidentemente eso fue más exitoso en algunos lugares que en otros. Hubo países, por ejemplo China, que justamente aprovechó paradójicamente ciertos espacios a partir de la cantidad de población que tenía, etcétera, y de cierto atraso a nivel científico-tecnológico, aprovechó esa ventana y en 40, 50 años, hoy es la segunda economía mundial y en 10 años será la primera, ¿no? Pero sobre todo hizo ingeniería reversa y logró constituirse en la máxima potencia científica hoy del mundo, nada más ni nada menos. Ahora, ¿qué quiero decir con este prólogo chiquito a lo que preguntas, Alberto? Que el mundo hoy es de facto multipolar. Fukuyama pensó en la década del 90 pasado que se había terminado la historia, que había ganado el neoliberalismo, ¿no? Y que íbamos a tener con esa ruta un mecanismo de acumulación y de desarrollo capitalista ad eternum. Bueno, 7 años después que escribió eso, estallaron las Torres Gemelas y quedó en claro que la conflictividad mundial asumía otras características. Y para esa época también, 2 años antes, un señor en Venezuela llamado Hugo Chávez dijo: el neoliberalismo no va más. Y eso fue en el 98, en el 99 lo explicitó. Una batalla en América Latina. Recordemos que el primer lugar en el mundo donde se desarrolló el neoliberalismo fue acá, en América Latina, en Chile. Sí. Pero también fue el primer lugar en el mundo con Chávez, que lo empezó a desafiar desde la lógica del Estado. Tenemos un mundo multipolar. La hegemonía neoliberal está en crisis, sobre todo por la alianza entre China y Rusia. Rusia aporta un desarrollo bélico realmente de un nivel superior al de Estados Unidos, sobre todo a nivel balístico, con desarrollo de misiles realmente de una generación y de aviones que compiten o ganan en la propia lógica de la tecnología militar, y China como, si se quiere, la locomotora productiva, comercial, científica y tecnológica a nivel global. Súmale a esto, Alberto, que yo creo que es clave, la degradación institucional de los Estados Unidos puesta en evidencia, no solamente con el protogolpe del 6 de enero, sino con, desde que ganó Biden las elecciones hasta ayer que puteó a un periodista, en ese lapso, 19 estados norteamericanos aprobaron leyes de restricción del voto para negros y latinos. ¿Qué democracia puede vender Estados Unidos al mundo cuando sistemáticamente tiene aproximadamente a 1/3 de su población que le prohíbe votar, y son los pobres negros? Es decir, y suma cada vez más impedimentos para que estos actores no puedan votar y que puedan votar solamente la derecha supremacista del Medio Oeste, que vota básicamente a la derecha republicana. En este marco, me parece, como hipótesis, estamos frente a un mundo donde la hegemonía está repartida. Los momentos de empate estratégico son los más complicados porque todo el mundo cree que tiene un poquito más que el otro, ¿digo? Y
con el nivel que hay de desarrollo tecnológico bélico, eso se convierte en una situación muy peligrosa. Estados Unidos está en guerra de zonas, en el mar de la China en relación a Taiwán, en el Cáucaso, si se quiere, etcétera, y en América Latina. Y sigue estando en América Latina, pese a que hoy por hoy la inmensa mayoría de sus gobiernos son críticos de la política exterior norteamericana, empezando por México, siguiendo por Chile, por Argentina, por Bolivia, por Venezuela, por Cuba, por Honduras y prontamente, sin duda, por Colombia y Brasil. Con lo cual, nuestra vida es muy corta, ¿no? Nosotros podemos vivir X cantidad de años, pero estamos en tiempos interesantes, como dicen los chinos, porque estamos viendo, yo creo, la decadencia, no sé cuánto va a durar, pero la decadencia final de lo que fue el gran imperio de Estados Unidos desde la Primera Guerra Mundial hasta la actualidad. Vos, a ver, incluís en este conjunto de gobiernos críticos de Estados Unidos al nuestro, y yo me pregunto un poco a dónde nos puede conducir esta situación de crítica desde América Latina, habida cuenta que ya no son Néstor Kirchner, ni Dula, ni Evo, ni ninguno de los grandes jugadores de la primera década de nuestro siglo los que están en la presidencia, y donde en general también tenemos coaliciones de gobierno que tienen graves tensiones internas y puntos de vista muy diferentes respecto de no solo del futuro de cada uno de estos países, sino también de cómo encaminar las relaciones exteriores. No, yo coincido. En Argentina hay una tensión que está expresada claramente entre Alberto y Cristina, digámoslo con toda la veracidad que merece el tema. Ahora, esa tensión hace que no se firme hasta el día de hoy el acuerdo con el Fondo Monetario. Efectivamente, Macri ha firmado cualquier cosa, como lo dijo, en 5 minutos, postrando... Y como lo hizo. Y como lo hizo, postrando a la Argentina por otros 30 años con un ajuste fiscal furioso, exponiéndose a un próximo 2001 en 2 años, también es verdad, ¿no? Pero digo, la realidad es que el actual gobierno argentino, mientras va a la OEA, conforma la CELAC, mientras manda a su canciller a Estados Unidos, su presidente viaja a Rusia y a China. Es decir, no es todavía, si se quiere, esa entente de Chávez, Lula, Evo de la primera década, pero creo que con el triunfo de Petro y Lula en este año 22, esa articulación se va a reformular sin duda por necesidades de sobrevivencia estratégica, a veces no sé si ideológica, pero objetivamente, si uno lee los diarios hoy o lee, por ejemplo, para mí un material que yo leo todas las mañanas, porque me parece que yo leo el Wall Street Journal, que es, si uno quiere entender cómo piensa el poder en Estados Unidos, lee ese diario. Después de los movimientos de Argentina, el FMI, el Wall Street Journal está diciendo al FMI, che, muchachos, no tiren mucho la cuerda porque estos tipos no firman, ¿no? Entonces salta Georgieva a decir, bueno, ya estamos mejor, estamos más cerca, ¿no? Acá hay 2 posibilidades, hay 3, ¿no? Pero en relación al Fondo Monetario. O se hace la de Macri y se somete nuevamente, como en el préstamo de 1823 que hizo Rivadavia por 100 años, ¿no? O se dice, no, yo no me someto a esto y te voy pagando cuando se me canta y cuando puedo, que es lo que yo creo que habría que hacer, ¿no? A mí nadie me dice cuándo pago, yo cuando ahorro pago. ¿Por qué nadie me dice? Porque vos hiciste esto justamente para que yo pierda, para que el nacionalismo popular en Argentina no tenga continuidad, lo hiciste para financiar a Macri, bueno, entonces en ese marco yo te pago cuando puedo. Y cuando puedo, cuando tengo diferencia en el Banco Central y me sobran $1.000 millones, te voy pagando. Y bueno, pagaré en 40 años, etc. Pero yo decido. Esa es la que habría que hacer y me encantaría que suceda ese escenario. Y un tercer escenario
es que creo el más probable en términos estadísticos, es que el Fondo Monetario se dé cuenta que existe esta segunda posibilidad que acabo de aclarar y diga, bueno, vamos a hacer eso, pero vamos a ponerlo en un papelito y hagamos como que hay un acuerdo. Si después vos no podés cumplir, no hay problema, te da un waiver, vas pagando. Que Es decir, no me también, hagas quedar tan mal. que también es una buena idea, digamos. O sea, es enmascarar, digamos, pero también nos te estaría ayudando a zafar. Sí. Sí, el problema de ahí, ¿sabes cuál es? ¿Cómo es tu nombre? María. Hola, María. No, ¿sabes cuál es Yo te el problema? presenté, Jorge, ¿no? Yo fui Sí, la que te presenté. no, Vos no me ves, no, pero ¿sabes yo te veo. Sí, ¿sabes cuál es el problema de ese segundo para Sí. mí? Que acá puede cambiar el gobierno. Entonces, como estos son 44.000 millones, Ujú. y vos este año con toda la furia podés pagar 1.000, van a quedar 43, 42, Sí. pues ya pagaste algo. Y mañana vuelve, tristemente, esperemos que no, la derecha neoliberal y se pone al servicio de los intereses de allá, que son los de ellos también, porque eso es lo que la gente no entiende. Es decir, el macrismo, el Poder Judicial, los medios concentrados, la Embajada de Estados Unidos, el Fondo Monetario y los agroexportadores o agrogarcas y el poder financiero local de los bancos, todo eso juegan para el mismo equipo. Y si pudieran restringir inmensamente las capacidades productivas de la Argentina, condenarlo a ser eternamente un país simplemente productor de materias primas, limitándolo en su capacidad de desarrollo tecnológico y científico, cortándole las manos antes que firme cosas con China y Rusia, lo harían, Claro. sin duda. Entonces, yo creo que ahí hay, por supuesto es verdad, es mejor que el primero, que es el que haría Macri, pero tiene sus riesgos, ¿no? También es verdad que esto es un juego de gente que juega al póker o al truco. Vos me garcás mañana, ¿no? Y yo tengo 30% de la población argentina en este país que todavía tiene una memoria nacional popular y revolucionaria y 15% de este país, 30% de este país son 15 millones de tipos, Sí. yo te saco 3 millones de tipos a la calle, 4 millones de tipos a la calle y te hundo cualquier. Nosotros sacamos 1 millón de personas a la calle en el 2x1 ante una corte servil que quería perdonar a los genocidas y los tipos sin vergüenza cambiaron el fallo. O sea, si el 1 de febrero nosotros metemos 1 millón de personas, que es lo que debiéramos hacer para pedirle a esta corte que se vaya, bueno, puede haber cambios en este país. Porque este país tiene una tradición de movilización popular, de democracia popular, pues la democracia no es solamente votar, la democracia es participación en las calles, movilización, manifestación, expresión pública, etcétera, que no es una boludez. Lo más importante de este país se hizo, por ejemplo, un 17 de octubre, ¿no? Entonces, o un cordobazo. O sea que, Claro. y las élites saben muy bien, y un 2001, las élites saben muy bien que si un porcentaje de este país realmente tiene una decisión y una voluntad política popular de movilización, las cosas pueden cambiar. Jorge, te agradecemos muchísimo la comunicación, nos quedamos con ganas de seguir hablando con vos, pero ya estamos cerrando, tenemos que cerrar el programa, o si no nos corren los programas que vienen. Te agradecemos muchísimo la participación y la comunicación con nosotros. No, gracias a usted, discúlpenme la verborragia, yo soy, hablo demasiado. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias, gracias Alberto, gracias María, estamos en contacto. Gracias, Chau, chau. a vos.